Hola amigos del podcast Mente al Cuadrado, exponenciando tu salud mental desde Cisne, desde Dilberto Peña, que estamos en este lanzamiento del podcast y que van a estar viendo toda esta bola de capítulos. Tenemos como todo invitados de lujo y hoy tenemos a Eduardo Calixto con nosotros, neurofisiólogo, divulgador de la ciencia, ya el trabajo en el laboratorio, pues ya nomás es de soporte para todo lo que haces, los libros. ¿Cómo va todo eso de divulgación de la ciencia, Eduardo? Maravilloso, yo no me imaginé que haciendo rebanadas de cerebro y registrándolas, ya vamos a llegar a eso, pero de verdad aprecio tanto el apoyo de mi instituto y toda la infraestructura, pero pues seguimos y pues es mucho trabajo. Y se convierte como en una responsabilidad de cómo le digo a la gente y la retroalimentación de lo que hago bien y lo que hago mal, porque van los libros, van las conferencias, te van diciendo como por dónde quieren las personas, ¿no? Exacto, y luego los artículos científicos y las tesis y las clases. Es de verdad, estoy muy contento, tengo la posibilidad de hacerlo y feliz. Y cuando me invitaste dije, bueno, vamos a estar con todos los amigos. Vamos a chismear. Pero de verdad. Bueno, y dándole duro y directo y a la cabeza, querido. Invité a Eduardo para platicar acerca del futuro de las neurociencias, porque el tema es caliente y si lo vemos comparado con el resto de las áreas de la medicina, pues de los 50 para los 2000 los cardiólogos destapaban las arterias, los neurólogos ponían marcapasos para el Parkinson y los psiquiatras dábamos sesiones de psicoanálisis 4 veces a la semana y hablábamos de que mi mamá me pegó y me encerró en el closet. Pero al revés, de los 2000 para acá, pues la psiquiatría nos hemos destapado con neurociencias exponenciadas. Eduardo, pues ya todo es el cerebro, o sea, ya el comportamiento, la tristeza, el enojo, ya todo es una sinapsis conectada con otra. Yo diría de los 86 mil millones de neuronas que tenemos, porque dicen uno, a ver, ¿cómo lo hicieron? Pues para eso nos da dinero CONACYT, o sea, para contar neuronas. Resulta que nacemos aproximadamente con 100 mil millones, después de los 35, 38 años, se empiezan a morir todos los días 5 mil a 15 mil. Entonces esos 86 mil millones hay que ver a qué edad, porque ya cuando te dicen, pues ya tengo 50, pues ya llevas 5% menos de corteza cerebral, de la corteza se va adelgazando. Tengo que decir que ese número, además tenemos que reconocer cuántas están conectadas y la dinámica de comunicación. Entonces, sí es cerebro, pero es la comunicación, es cómo se conecta con la neuroquímica, qué neurotransmisores liberamos y cómo aprendemos. Entonces, dentro de todo esto, sí tenemos que acercarnos. A veces el reduccionismo es medio complicado, pero también tenemos que decir, pues sí, ahí está todo lo que queremos, lo que pensamos, lo que amamos, lo que odiamos. Y pues nos va mejor si reconocemos que pues traigo un trastorno, pero no lo veo, pero ¿cómo me doy cuenta? Porque me siento incómodo, porque ya me estoy enojando siempre, porque a veces me siento que no como antes y no disfruto y no duermo. Y entonces es cuando decimos, pues sí es importante acercarse a un profesional. Y aquí es el punto. Sí es cerebro y para allá va. Y hoy lo estudiamos mejor. Porque, ¿sabes? Aquí me encanta en el consultorio, porque entonces, doctor, mi depresión es por las cosas que he vivido y lo mal que me ha pasado, o es una depresión química, porque en ese reduccionismo o me vas a mandar un chocho o me vas a mandar a terapia. Pero esta parte donde lo que vivo modifica mis neuronas, pasa, a ver, ¿le puedes meter más a eso? Sí, fíjense que en la frecuencia de activación de las redes neuronales nos damos cuenta de estos cambios. Déjame comentarte algo. Cuando uno piensa, y me pasó hace poco, porque decía, oye doctor, pues usted habló de la meditación, qué lástima que un hombre de ciencia hable de meditación. Hable de meditación. Ay, yo me quedé. Déjelo para Ricky Martin. Sí, yo nada más me quedé y dije, bueno. No soy tan guapo. Pues sí, pero ahora aquí el punto es, le tenemos que decir abiertamente que cuando usted medita, las actividades neuronales disminuyen su frecuencia de activación y eso ayuda muchísimo a que una estructura celular que se denomina oligodendrocito permite formación de más mielina, que es el aislante de las neuronas y permite conectar y además generar más rapidez de comunicación. Resultó que la meditación sí cambia tamaños neuronales, cambia
algunas estructuras cerebrales, en especial la amígdala, y Ujú. genera activación de ciertos núcleos. Y entonces yo le contesté, hace 10 años yo pensaba como usted, pero ¿Te hoy, sinceraste así? sí, totalmente, y le dije, hoy tenemos que reconocer que la ciencia le dio la razón al mindfulness, y es importante hacerlo. La estimulación magnética transcraneal, Sí. que hace frecuencias altas y con frecuencias bajas, genera esta conexión que hoy nos damos, cambia el estado neuroquímico. Y entonces, sí, es muy importante reconocer que sí podemos modificar el cerebro. Si usted hace ejercicio, si usted duerme 6 horas, si usted come bien proteínas, si usted da lecturas todos los días, aprende algo nuevo, o sea, pues es nuevo, ¿verdad? Sí. Aprende algo cada mes, en promedio, en un año usted se da cuenta las conexiones neuronales, cómo esto favorece, y uno lo dice, ¿y cómo me doy cuenta que no lo estoy haciendo bien? Es cuando sales del súper con las voces y dices, y el coche, ¿Dónde quedó? la memoria a corto plazo es la primera que mejora. ajá, Que que empeora. empeora cuando tenemos tantos problemas, y que mejora cuando tú dices, oye, sí me está sirviendo, tengo ganas de hacer cosas. Entonces, en términos generales, sí se ve cambios. Hay varios artículos mostrando que Sí. después de los 50 años el cerebro sí se adelgaza. Acaba de salir un artículo en febrero del 2024 Ey. en donde dice que de acuerdo a las actividades que tú haces, el cerebro puede cambiar y modificarse y eventualmente regresar o ir en virtud a cierto tipo de cambios físicos que uno consideraría. ¿Cómo es posible que se mide eso y para qué? La importancia es que no es un órgano estático, que esas 86,000 millones se están conectando, desconectando, y que la velocidad de comunicación es fundamental. Y resolvemos algo, pero de verdad a mí me encanta cuando me dicen, doctor, ¿cuál es el horario en donde tendríamos que dormir? Y yo les digo, pues miren, está complicado, pero por favor no se quite entre las 11 de la noche y 2 de la mañana, que es un horario en donde las hormonas van a entrar, las neuronas se comunican, y ahí se consolida nuestros aprendizajes. Ajá. Así que dentro de mucho, y estos conceptos podemos irlos desarrollando, querido amigo, pero en términos generales sí, no es así como pues el hueso, ¿no? Y aún así, cuando me dicen, pues el hueso no se modifica, como no tiene el ¿Cómo mismo no? hueso del año pasado al de ahorita. No es igual. ¿Cómo cree? No sé, pues el hueso se fue reabsorbiendo y cambiamos, así que el cerebro no es la excusa. Oye, pero fíjate, en los Sí. 80s fuimos reduccionistas y dijimos, ya encontramos la causa de la depresión, es la serotonina, tomen Prozac, todos nos va a ir poca madre. Y ahora los esquemas de depresión resistente son maravillosos porque nutracéuticos bien mandados como fármacos, estilo de vida, mindfulness, pero ojo, estamos hablando de depresión resistente, no de las primeras, las peores vienen con eso. Y tratamientos somáticos, estimulación magnética transcraneal, estimulación de corriente directa. Y nos viene el trancazo hace un par de años de Moncrief que dice, hey, están bien güeyes, la serotonina no era la realidad. Espérame tantito, ya lo sabíamos. ¿Qué tanto implica ahora? Vamos a ponerle la ecuación más complicada. Entonces, ojo, no es la serotonina. ¿Qué tanto tiene que ver ahí en lo que pasa? No, bueno, lo que acabas ahorita de destapar es tan hermoso, y qué bueno porque nos sacaron un artículo, no sé, cuando lo vimos, en plena pandemia, En pandemia. y cuando dijeron, pues todo lo que usted sabía de serotonina, pues no es tan cierto, y nos puso en una crisis. Pues así de neta. Y yo dando clases de esto, ¿no? En la Facultad de Medicina, y entonces, no, lo interesante, y lo dice muy bien, es una traducción que creo que se fue muy hasta el fondo, en el sentido de que decían, ya se dieron cuenta, pues no es serotonina, es dopamina, es acetilcolina, es GABA, o sea, son varios neurotransmisores, pero no nada más es el estado neuroquímico, los cambios de conexiones anatómicas, el apagado de ciertos núcleos. Y después, bueno, vinieron estos fenómenos muy interesantes de ver cómo el segundo cerebro, el intestino y la microbiota Sí. interaccionan, y el nervio vago. Y luego vinieron los biólogos moleculares y nos dijeron los microARNs. No, a mí me explotó la cabeza cuando dijeron, todos los días usted está generando pedacitos de ARN, de 19 a 25, ¿sí?, series de nucleótidos, Bien. y que ahí son tan pequeñitos que se empiezan a acumular, y luego cuando viene el transcrito, el que es el grande, ya no le da lectura. Me lo explica de otra manera. El fenómeno de generar del gen una proteína, pues depende de qué, de la relación de los ARNs y los aminoácidos que entran para producir la proteína. Pero si usted acumula pedacitos chiquitos,
Dice Larry, el fenómeno de traducción, pues yo ya no voy a hacer esto porque se están pegando entre ustedes, entonces ya no pongo y entonces pues ya no voy a hacer crecimiento dendrítico, ya no voy a formar el receptor de serotonina, el tipo 1A, que es el más involucrado, y bueno, tampoco te voy a sintetizar ni la generadora de dopamina, o sea, ningún neurotransmisor. Y entonces nos dimos cuenta que nuestro cerebro, en la medida que va envejeciendo, que va madurando, va produciendo más microARNs. Y resulta, te digo que me rompió la cabeza, porque resulta que entonces las frecuencias altas y bajas te quitan los microARNs. Y entonces cuando decían, oiga, eso de la estimulación magnética transcranial, bendito sea en el sentido de que entonces nos vino a cambiar la manera de cómo estos microARNs ya nos expresan. Tenemos cambios en varias neurotransmisiones, no es única eso. Y tenemos que algunas se quedan calladas, ¿no? Y en términos generales entonces nos damos cuenta que es una mezcla de tantos eventos y que es toda una secuencia de factores moleculares, factores mitocondriales. Ese estudio de la mitocondria me encantó. Hombre. Usted que me está viendo, porque luego me dicen, doctor, ¿y en dónde se producen las neuronas? En el hipocampo. Y en la corteza cerebral, bueno, ahí nos cuesta mucho trabajo, pero mire, déjeme decirle. Pérese tantito. Sí, si esta neurona, si estuviéramos ahorita en una neurona y estamos aquí generando pues contenido y eso, oiga, va a llegar un momento en donde te diga, oye, pues ya está como que la luz, como que el aire, como que hace falta una comidita. Pero pues no podemos abrirnos en otro cuarto, entonces aquí quedamos en este, pero pues tráigame más. Entonces llega la mitocondria y dice, yo hago neurotransmisores, yo hago ATP, que es la generación de energía. Y ya vi que no nos vamos a hacer más grandes, pero vamos a hacer más mitocondrias. Y el proceso molecular de la mitocondria es tan hermoso, y la mitocondria la dio la mamá, no el hombre, porque el espermatozoide se limitó nada más. Pero bueno, yo digo, son las células más feas del organismo. Pero necesarias. Y millones allá afuera gritando, queremos entrar, no portas. Y entonces nada más va a entrar uno, y el que otorga eso, no otorga mitocondrias, es el óvulo. Y entonces la velocidad con la que el óvulo genera estas mitocondrias es fundamental. Por eso la plasticidad neuronal depende mucho de la mitocondria. Pero ¿por qué dices todo esto, Eduardo? Porque de acuerdo a la velocidad de comunicación y de cómo está en la neurona activada, las mitocondrias se empiezan a dividir, y es lo que nos da muchísimo la plasticidad. Pues bien, en cuanto a frecuencia, atención, el comer, el descansar, hace que la mitocondria se haga más eficiente. Y este es el punto esencial. Quiero decirles que en términos generales, hoy resolvemos que también, además de estos procesos, la depresión es un fenómeno energético, mitocondrial, e inflamatorio, con interleucina 6 previa con cortisol. Entonces cuando voltean y dicen, pues no, nada más era la serotonina, y entonces volteamos y decimos, no, hay muchísimas cosas. Así que hoy tenemos hasta 9 procesos involucrados en el proceso de génesis de depresión, y que nos hace ser muy cuidadosos y que tenemos que actualizarnos mucho cuando estamos en este campo. Y por eso el Sí. tratamiento ya es multidisciplinario, Claro. ya ser reduccionista, que te doy un Prozac, no estoy cambiando los 9 procesos Sí. que van involucrados. De hecho, así como tú lo explicabas, es generación de energías limpias. Una mitocondria poquita que produce energía sucia va a crear otros procesos que van a hacer que no tengas la respuesta adecuada, ¿no? Eso me encanta, pero fíjate, tuvimos que resolverlo ya con elementos y con avances de ciencia que nos permitieron ver esto, porque tú puedes sacar la mitocondria y decir, bueno, pues ¿qué le ves? No, ¿Qué onda? Ajá. Y es cuando nos damos cuenta que les vamos a preguntar a su ADN de la mitocondria, que esa es otra cosa, porque ella tiene ADN. Y tú dices, vive con un ADN distinto al del que está allá afuera, que es todas las células. Y en términos generales eso hace entonces reorganizar mucho de las ideas. Oye, y a ver, entonces tenemos toda esta organización, todos estos neurotransmisores, y luego sale en Netflix un documental que ya me tienen hasta su reputa madre los pacientes. Ay, totalmente, porque, estoy doctor, igual. Pruebo tantita psilocibina y se prende todo el cerebro. Ya lo vio. Y tú, ¿y qué más? Digamos, ya vio la serie, sí, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Pues póngase a cultivar hongos y ándese metiendo por todos lados, ¿no? Yo cuando lo vi, porque aquí es muy importante, hay que verlo y hay que saberlo interpretar, y no hay que irnos, ¿verdad? Hay que irnos, pero y yo estoy de acuerdo contigo, y nos van a pegar, así que... Pues Ingesu, pero pongan su
Aquí, a ver, pero quiero decirles algo muy importante. Si usted ve con mucho cuidado esa serie, no tienen contraparte de alguien que les diga algo así como clínico, que le diga, mire, de acuerdo a los procesos, etcétera. Yo, en términos muy concretos, lo digo abiertamente, es cuidar la muerte de nuestras neuronas. Sí. Cuando a mí me dicen, doctor, mira, a mí me encantaría darle un medicamento, ¿no? El Peñin Plus. Ándale, pues, ¿no? Marca registrada. Marca registrada. ¿Y ese qué hace? Mire, le conecta neuronas, le hace que no se mueran y además le permite más memoria y aprendizaje. ¿No lo quiere? Claro. ¿Dónde lo compro? Pues duerma mejor, coma mejor, desayune mejor. ¿Qué chinga? Mejor dame un honguito. Mejor dame un honguito o dame la medicina que voy y compro y entonces... No. Tengo que decir abiertamente, si todos los días vamos a perder después de los 39, 40 años, entre 5,000 a 15,000 y usted se mete una sustancia que le va a cambiar el balance energético, la liberación de neurotransmisores, ya no va a perder las 15,000, se va a aventar 30,000 y entonces cuando usted me juzgue decir, pero ¿por qué me dio algo que sabía que me podía matar neuronas? El riesgo-beneficio ni siquiera está justificado. Está medido. Y en este punto es, cuidado, el LSD, el peyote, ¿no? Que dicen, doctor, ¿qué tiene malo si el verde es vida? No lo analice así porque de todos modos no va. El MDMA para el éxtasis, para estrés postraumático. Sí, espéreme, ni siquiera es exclusivo de serotonina, porque también le va a pegar al glutamato, porque también va a generar cambios en la generación de aspartato. Yo le pediría no. Hasta este momento no han mostrado. Por eso hay generación de ciencia. Sí, y entonces tenemos que decir, cuidado, no existe un solo artículo científico clínico que muestre el proceso evolutivo de estas circunstancias que dicen, no, es que salió en Netflix y eso... no, entonces sí, pues. ¿No? Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, hay que saber leer y de verdad estoy en un sitio que me da gusto estar, con un amigo que sabe, que es un gran profesional, pero a veces en esta misma plataforma aparecen, o sea, en donde estamos subiendo tus videos, dicen algo como, la ciencia no quiere que sepas. Y yo, ¿cómo que no? Esto no quiere que lo sepa, tu médico no quiere que sepas esto. Y yo, que lo sepas. ¿Por qué no? O sea, en términos generales, simplemente es, ninguno de estos elementos garantiza una mejoría clínica de depresión. No existe ese proceso que dicen mágico que hay. Y por lo tanto, pues, no hay nada nuevo hasta este momento en esas investigaciones que podríamos decir, estamos muy emocionados por el proceso, ¿no? Hay nuevo, lo que ya decías, todo el estilo de vida, el nivel de evidencia que el estilo de vida le puede proporcionar a mis mejorías en diferentes patologías, da flojera, da mucha hueva, pero eso es lo que hay que hacer, no buscar la bala mágica. La ciencia la está buscando, si la encontramos, pues va a ser un hitazo, nos vamos a ganar el premio Nobel, no en Netflix, en el premio Nobel de veras. Sí, y a mí cuando me dicen, doctor, ¿qué tiene de extraño que yo tenga diarrea? No, bueno, nos metemos a un mundo. Y hablar de la interacción entre el intestino y el cerebro para procesos de depresión es lo que nos ha venido ahora a cambiar muchísimo el entendimiento. Oiga, pues los probióticos, los prebióticos, y no todos, o sea, hay que saberlos otorgar. Pero el mensaje es, oiga, pues cuide mucho su dieta. ¿Quién soy yo para venir a decir qué come? No, pero sí le digo, si usted tiene datos para que usted coma los probióticos, adelante. Como anda de diarrea, se estreñe, porque lo hemos visto, ¿no? No necesariamente por el efecto antidepresivos de los medicamentos, sino ya traigo depresión, doctor, traigo un colon irritable. Hay que focalizarlo. Nadie lo había hecho. Tuvo que venir un grupo me acuerdo mucho cuando lo presentaron de Detroit, que basó todos sus datos en los procesos de la India, y entonces dijeron, lo demostraron en la India, nada más que como venía de la India. Así no lo pelamos. Y hoy tenemos esta estructura de, hay que cuidar qué es lo que comemos, nuestro intestino, y saber que esto nos va a ayudar mucho. Es un coadyuvante. Entonces, encontrar un verdadero factor que diga, es por eso, tenemos que ver que es una... Oye, y déjaselo complico más a la gente. Sí. Te pongo un caso típico de paciente. A ver, doctor Peña, ya me estás diciendo que tengo una depresión crónica porque empecé muy chavillo, porque llevo varios episodios y me estás dando como consecuencia que es como si fuera diabetes y voy a tener que llevar un seguimiento de por vida. Y,
Oye, doctor Peña, pero ¿y la terapia génica y el CRISP? ¿Y me van a poder, si tengo un defecto en el transportador de serotonina, en el futuro me van a poder mandar un virus para que me corrija esos defectos? Ah, qué hermosa pregunta. Desde 1998 y en el 2001 entraron estos estudios, cargamos el gen al virus, se sube, llega a la neurona, ahí se va a dividir. Todavía nos falta mucho. Integrarlo, esa secuencia, para que a su vez se meta y empiece el transcrito, aún no lo tenemos. Pero suena re bonito, ¿no? Está hermoso en esas condiciones. Fíjate, ahí se había visto para el receptor de serotonina y también para los de dopamina, para manejo de las adicciones. Todavía me acuerdo cuando lo vimos por primera vez, estábamos muy emocionados y a la fecha decimos... Ahí va. Entonces, ya pasaron 24 años de la primera evidencia. Esperemos que pronto se tenga. Suena re bien. Sí. Tradúceles el CRISP a la gente como para que entiendan qué es esta cosa si lo quieren buscar ahí en redes. Estamos viendo cómo una célula tiene un factor que, como ya no se va a dividir, tenemos que pasar el proceso, generar el cambio de una parte específica de lo que va a producir ese receptor, esa enzima, ese factor. Se lo ponemos, se lo transcribimos, lo encerramos, lo ponemos en una partícula que está viva, que se va a defender, porque si lo metemos solito no va a subir. No llega a ningún lado. Entonces lo va a proteger, tiene un factor neurotrófico porque tiene que meterse por la neurona. Cerebro. Se va a ir por toda la red neuronal hasta donde tiene que llegar. Y ahí ya arriba pues, se va a abrir y en lugar de utilizar su patogenicidad, se va a introducir al ADN de la neurona y en ese momento la neurona dice, pues vamos a empezar a hacer esto. Ya me dieron ladrillo, ya me dieron varilla, cemento, pues lo vamos a hacer. Y lo interesante es que su regulación va directamente en un proceso dependiente de la célula. Es cuando decimos, es el on demand, cuando lo necesitamos lo vamos a producir más y si no lo necesitas bajas la división. Y ante esa condición, hoy lo que sabemos es que podemos sugerirle a la neurona que produzca con esta, digamos, estrategia que le estamos haciendo. Oye, si me porto bien, hago estilo de vida, me tomo mis tratamientos, Sí. corrijo, ¿puedo cambiar mi ADN para que mis siguientes generaciones tengan menos chance de depresión, de ansiedad? O sea, si me porto bien ahorita, ¿mis espermatozoides van a ser mejores? Sí, vamos a definir qué es portarnos bien. O sea, Sí, espermatozoides, no. Sí, no, pero bueno, sí, Sí, a ver, ahí también. el punto. Y lo que acaba de decir, ya vi para dónde va la pregunta, pero sí, y tienes tantísima razón. Cuando uno pregunta, oiga, ¿tiene que ver el estrés de mi abuelo con mi estilo de vida ahorita? Sí, con mi capacidad, con mi infarto que me dio a los 45 años, le tengo que decir que sí, en parte. Y eso se vio, como tú lo sabes, después de la Segunda Guerra Mundial. En Europa fueron a determinar qué estaba pasando porque se están infartando a edades en donde no se infartaba. ¿Qué pasaba? Y entonces se dieron cuenta que en especial el receptor de cortisol, la hormona del estrés, estaba más afín, más sensible y más expresado. Y entonces un poquito de estrés que tú y yo no nos iba a pasar nada. Ahora cuando volteamos y decimos, es que está el tráfico y es que no comimos y no depositaron, entonces, y entonces es un estrés que dices, pues para mí ese no era estrés, pero para él sí se generó un condicionamiento más fuerte para el estrés. Se dieron cuenta que esa situación se llamó modificación de un gene, que se le pegó un grupo metilo, ¿sí? Y se cambió la expresión de cierto tipo de genes que hizo que algunos o no se expresaron o algunos se expresaron más o funcionaron más. Entonces, ante estas metilaciones y acetilaciones que se dan en la cotidianidad y que pasan por el espermatozoide, que eso es lo interesante, porque usted va a decir, doctor, disculpe, hay que inyectarlo de alguna manera. Exacto, y pasárselo a la siguiente generación. Entonces, este es el punto, el gen es egoísta y dice, yo me quiero quedar más tiempo, entonces la siguiente generación debe cuidar más esto. No lo entendimos y no lo vimos y ahora nos damos cuenta que muchos de las 2 o 3 generaciones posteriores están viviendo esta consecuencia. Contexto, sí, nos conviene adaptarnos al estrés, nos conviene dormir mejor, nos conviene comer mejor, ya se va a decir, doctor, esa vida no existe, ¿no? Sí, eso decía mi abuelita, sí, ¿no? Exacto. Oiga, ¿qué podemos hacer? Yo le diría directamente, pues por lo menos duerma más de 6 horas. Si usted se priva de sueño, ya trae un cortisol elevado, ya tiene un cambio y un horario establecido que lo va a romper, tenga usted consecuencia. El comer adecuadamente.
La gran mayoría de nosotros decimos, es que no sé, no comí, pues tráete toda la pizza y me las como todo. Ya se Y atracaron ya de comida. cumplí. Ya cumplí. Sí. Yo en mi cabeza es, pues ahí están las 3 comidas, ¿no? Porque ya usted había pagado todo. O sea, ya es cuando dicen, espérame, ya el Se desayuno hago 3 comida. comidas. Sí, no, es que no era ahí, se llama atracón de comida. Eso nos hace mucho daño. La generación está increíble de, si yo hago ejercicio me ayuda demasiado, llega más aporte de sangre al cerebro. Entonces, todas estas estrategias básicas que podemos hacer, si las podemos hacer, es portarnos mejor. ¿Sí? Entonces, cuando usted me dice, oiga, entonces, si yo estoy en un adecuado nivel y me está yendo bien, es el mejor momento para ser papá. Pero ahora nos dice, ay, oiga, doctor, ¿sí? Deberíamos llegar a ese punto de decir, oiga, ¿qué edad tiene? Pues traigo 25, pero fumo. Me desvelo. Voy al antro 4 veces a la semana. Y le meto al cigarro, le diría, y quiero ser papá, yo le diría, mejor espérese, ¿no? Modifica tantito tus genes, cabrón, no heredes esas. Porque vas a llegar a un punto en donde eso es un estrés, y cuando venga tu hijo, la probabilidad de tener algunos trastornos es más fácil, en especial el de la depresión. Así que ese es un punto esencial. Ya me los destrozaste, Eduardo. Ya para irnos al cierre, vamos a la solución mágica. Sí. Pues entonces te pongo el Neuralink de Elon Musk y ya corregí los genes y entonces desde la computadora ya fregamos y te manejo toda la neuroquímica y todo lo demás, ¿vale gorro? No, véanme, estoy sufriendo. Mira, yo debo reconocer a este hombre, Ajá. la visión, Sí. las ganas, el proyecto y lo que quiere hacer. Pero le tengo que decir, te lo dice alguien que todos los días saca pedacitos de rebanadas de cerebro, que los ve al microscopio vivas. Ajá. Vivas. Porque ya cuando las vemos muertas decimos, le digo al estudiante, se te va a morir la neurona, se te va a morir esa neurona. O sea, estoy viendo el proyector y le digo, se te va a morir la neurona. Y entonces voltea y me dice, eso no es cierto. Espérese. Entonces no, y ya cuando se muere ya me volteo y le digo, ahorita vengo. Y entonces va y me dice, ¿cómo se dio cuenta? Y entonces yo le digo, porque es muy claro cómo una neurona cuando va a morir cambia su estructura, es una microscopía, le llamamos especial. Uh-huh. Aquí el objetivo no está abajo, el objetivo está arriba. Y le pasamos la luz y se ve como un halo, como un foquito. Sí. Entonces cuando empiezas a ver cómo el foquito empieza a perder homogeneidad, dices, ya se va a morir. Entonces, o métele más oxígeno, o métele más ATP, o bájale un poquito la temperatura, pero si no, esa neurona se muere. Bueno, el asunto es el siguiente. Si yo sé eso, y tú me dices, ¿cómo conecto esa neurona para que la frecuencia de activación le pegue a la otra? Es casi imposible. Está campeón. Yo te digo, necesitaría yo tener un registro de casi 1 hora con esa neurona, cosa que el electrodo no mantiene, para reconocer la frecuencia de activación que va a tener la otra y entonces trasladarlo a la otra para que la otra trabaje como la que murió, se quede esa información. En otras palabras, si yo quiero conectar un vaso sanguíneo con otro y hacer la anastomosis, que eso se genere, está bien, pero de neuronas no se puede. Y estamos hablando de un órgano que genera frecuencias de activación. No, pero pues te voy a poner un chip que ya tiene esas frecuencias. No, espérame, no, porque estamos cambiando totalmente el entendimiento de cómo funciona una red neuronal. Y aquí la palabra estocástico es la que es la clave. Ajá. Estocástico. Todo el mundo hemos escuchado cómo llueve. Sí. Cómo empieza a caer las gotas. Y sabes que está lloviendo, pero no puedes predecir en qué momento va a caer una. Sabes que está lloviendo, pero cada sonido de lluvia es distinto, hasta suena romántico. Pero entonces eso es estocástico, sabemos, pero no generamos el entendimiento ni la predicción. Ni la predicción. Cuando alguien me mete eso en el cerebro y dice, con esto vas a mover un puntito, sí, con esto vas a hacer esto, es lo máximo que podríamos hacer en el sentido estricto, que eso es algo básico, pero el hecho de pensar, de ver un celular, de entender y cambiarlo con nada más con el hecho de pensar, o comunicarnos, yo tengo un chip y tú tienes el otro, y yo te veo y te digo, no, nada más de pensar, explíquenme esto por favor, porque esto es complicado. Que alguien me explique, que me tengas que poner un cuerpo extraño en un sitio donde se va a generar una cicatriz con glía, con fibrosis, inflamación, y que es un cuerpo extraño que va a generar inflamación y que va a incrementar la presión intracerebral. Lo de Elon Musk, en este momento, debo decirlo, imposible. Uh-huh. Hoy no tenemos
la estructura para hacerlo y todavía para aquellos que dicen, pero la inteligencia artificial no nos va a alcanzar todavía para eso. Va a pasar mucho tiempo y a lo mejor nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos todavía no lo van a ver por todo lo que necesitamos resolver en cuanto a la comunicación neuronal. Y es que, fíjate, Eduardo, ya como despedida, Sí. Ya me estás spoileando algunos otros capítulos. Vamos a tener el capítulo solo de microbiota y vamos a tener el capítulo de gadgets y de inteligencia artificial. Sí. Ya lo estamos acabando, pero sabes, el tema es que, qué bueno, estamos deprimiendo a todos de que no hay soluciones mágicas, hay que ponerse a trabajar, hay que cuidarse, el cerebro es un órgano. Eduardo, te voy a poner un reto, mensaje de cierre sobre este tema. Seguro. ¿Y dónde te siguen, te encuentran, libros, conferencias? ¿Qué onda? Dile a la gente. Bueno, el asunto es, busquemos más información en nuestro cerebro. No se ponga triste, al contrario. Tenemos hoy más noticias y elementos para ser felices. Yo les digo, podemos tener 1, 10 o 15 problemas, pero ¿sabe qué? Usted tiene 86 mil millones de razones para ser feliz y ser más grande que el problema. Yo soy Eduardo Calixto, mis redes sociales son eCalixto en X y Dr. Eduardo Calixto en Facebook, en Instagram, y mi mensaje es, pues, conferencias y todos estos eventos, libros, están en las redes sociales. Sí. Si ustedes quieren checar en dónde vamos a estar, con todo gusto. Y la invitación directa es que este es uno de los mejores canales que he visitado. De verdad, se queden aquí, que sigan al Dr. Peña y sobre todo, atentos en todo lo que viene en el futuro. Gracias, Eduardo. Mente al cuadrado, Cisne, Dilberto Peña. Nos vemos en el siguiente episodio.